Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y bastante complejo, la historia constitucional del Perú. Un tema clave para entender el país. Exacto. Tenemos como base un análisis muy detallado sobre esta evolución. Y para empezar, un dato que llama la atención. Perú ha tenido 12 constituciones en poco menos de 2 siglos de vida republicana. 12. Es un número realmente alto, sí. Mucho, ¿verdad? Y dice bastante sobre su historia política tan turbulenta a veces. La idea hoy es explorar un poco por qué tanta constitución, qué nos revela eso y qué podemos aprender de todo este recorrido. Me parece un excelente punto de partida, porque efectivamente esa historia constitucional es como un espejo, ¿no? Refleja las luchas ideológicas, el peso enorme de los caudillos militares y esa búsqueda constante, a veces desesperada, de un modelo de Estado que funcione, que sea viable en la realidad peruana. De ahí influencias tempranas, ¿cierto? Antes de la primera constitución peruana. Claro. No podemos olvidar la influencia del liberalismo español, por ejemplo, con la Constitución de Cádiz de 1812. Hubo diputados peruanos participando ahí. Y luego, los documentos de San Martín, como el Reglamento y Estatuto Provisional de 1821, que ya sentaban algunas bases incluso antes de declarar formalmente la independencia. Entiendo. Y para organizar esta conversación, el análisis que mencionas propone dividir la historia en 4 grandes periodos. Creo que eso nos va a ayudar a ver los patrones, los cambios. Perfecto, me parece una buena guía. Empecemos entonces con ese primer periodo, el fundacional, que iría más o menos de 1821 a 1842. Los años iniciales, sí, pura definición. Años de guerra, de muchísima inestabilidad, y el reto gigantesco de construir una nación, casi desde cero. Y ahí nace la primera constitución propiamente peruana, la de 1823. Elaborada por el primer Congreso Constituyente, con un aire muy liberal, muy republicano. Sí, pero el análisis la califica como utópica en extremo. ¿Qué quería decir eso en la práctica? Demasiado idealista. Exactamente. Utópica porque diseñó un Estado que, en el papel sonaba muy avanzado, pero era totalmente disfuncional para la realidad de ese momento. Un país en plena guerra, con poderes locales fortísimos, caudillos por todos lados. ¿Y dónde estaba el problema principal? Le daba un poder desmedido al Congreso, al Legislativo, y dejaba al Ejecutivo, al presidente, con muy pocas herramientas, muy débil. Imagínate, en un momento que requería decisiones rápidas, unidad de mando para consolidar la independencia militarmente. Claro. Tener un ejecutivo atado de manos y un Congreso deliberando todo el tiempo. Era inviable. Una receta para la parálisis en medio del caos. ¿Y cuál fue el resultado? Práctica real. Vaya. Quizás esa es la primera gran lección, ¿no? Esa distancia enorme entre la ley escrita, a veces muy bonita, y la dura realidad. Totalmente. Una lección que se va a repetir bastante en la historia peruana, lamentablemente. Y bueno, la inestabilidad siguió. Poco después, en 1826, aparece un proyecto muy distinto, la Constitución Vitalicia. Impulsada nada menos que por Simón Bolívar. Esto fue justo después de sus grandes victorias militares, Junín, Ayacucho, que sellaron la independencia. ¿Y esta cómo era? Porque Vitalicia ya suena diferente. Era la antítesis de la de 1823, de corte conservador, muy autoritaria. Proponía, como dice el nombre, un presidente vitalicio. Un puesto pensado obviamente para el propio Bolívar. Claro. Además, un Estado súper centralizado, e introducía cosas nuevas, como un poder electoral separado y un sistema legislativo con 3 cámaras. 3 cámaras, eso suena complicadísimo de operar. ¿Y funcionó este modelo? Para nada. Fracasó de manera rotunda. Duró en vigencia apenas 49 días. Un suspiro. ¿Tan poco? ¿Por qué? Cayó tan pronto como la influencia de Bolívar empezó a decaer en Perú. Generó un rechazo enorme en la élite política peruana. La vieron como una imposición extranjera, un intento de Bolívar de subordinar al Perú a sus planes para la Gran Colombia, a su proyecto personalista. Entiendo.
O sea, un rechazo a la figura de Bolívar y a su proyecto. Exacto. Y ese rechazo, esa necesidad de afirmar lo propio, lo peruano, frente a esa influencia externa tan fuerte, fue lo que impulsó la siguiente constitución, la de 1828. Y el análisis dice que esta es como la madre de las constituciones peruanas, según Manuel Vicente Villarán. ¿Por qué le dan ese título tan importante? Se la considera así porque fue, digamos, la primera que surgió de un consenso más nacional, más propiamente peruano. Fue una respuesta directa al proyecto bolivariano, una afirmación de la soberanía. Y tuvo debates importantes, ¿no? Sí, uno clave fue el de federalismo versus unitarismo. O sea, si el Perú debía ser un país con regiones autónomas fuertes o uno con un poder central dominante. ¿Y qué se decidió? Al final, se optó por el régimen unitario. Se pensó que era lo mejor para asegurar la cohesión del territorio, que era algo muy frágil todavía. Y esta Constitución de 1828 estableció rasgos que sí han durado mucho tiempo: el régimen presidencialista, la república como forma de gobierno y, fundamental, el Estado unitario centralizado. Sentó las bases, digamos, pero la tranquilidad no duró mucho, ¿verdad? La inestabilidad era la norma. Poquísimo. Hubo otra constitución en 1834, bastante parecida a la del 28, pero su aplicación se vio interrumpida por otro terremoto político, la Confederación Perú-Boliviana. El proyecto de Santa Cruz. Exacto. Andrés de Santa Cruz, entre 1836 y 1839, fue un intento de volver a unir Perú y Bolivia en un solo estado confederado. Dividió al Perú en estado norperuano y sudperuano, cada uno con sus normas. ¿Y qué pasó con eso? Tampoco funcionó. Fracasó después de una guerra contra Chile y contra peruanos opositores a la Confederación. Y de las cenizas de ese proyecto surgió la Constitución de 1839, la llamada Constitución de Huancayo. ¿Y esta qué orientación tenía? Era de tendencia más bien conservadora, autoritaria. Marcó el fin definitivo del sueño confederado y, según el análisis, cierra esta primera etapa tan movida de definir qué era el Perú. Vaya inicio de vida republicana, realmente. Pasemos entonces al segundo periodo que marca el análisis. La búsqueda de estabilidad, más o menos entre 1842 y 1920. Parece que después de tanta guerra y caudillismo, la urgencia era encontrar un poco de orden, ¿no? Exacto. Después de definir, a los tumbos, qué era la nación, el reto era cómo hacerla funcionar de manera estable. Y este periodo tiene un factor económico que ayudó mucho. Coincide en parte con la famosa Era del Guano. La bonanza del guano, claro. El Perú tuvo ingresos fiscales enormes por la exportación de este fertilizante. Y eso permitió al Estado, sobre todo con Ramón Castilla en el gobierno, hacer cosas importantes: ordenar las finanzas, pagar deudas, invertir en los primeros ferrocarriles, el telégrafo, modernizar un poco el ejército. Se creó un clima de cierta prosperidad y orden. Un ambiente más propicio para construir instituciones, me imagino. Parecía que sí. Y en ese contexto se intentaron nuevas constituciones, claro. Pero es interesante que, antes de la que finalmente funcionó, hubo un par de intentos fallidos con constituciones de corte muy liberal. ¿Cómo cuáles? Las de 1856 y 1867. Ambas duraron muy poco. ¿Y qué nos dice eso? Parece que demostró que las posturas ideológicas muy extremas, ya fueran muy liberales o muy conservadoras, generaban demasiada oposición. No lograban cuajar en el Perú de esa época. El fracaso de esos intentos como que preparó el terreno para buscar algo más centrado. Y esa solución de compromiso fue la Constitución de 1860. El análisis resalta algo impresionante. Duró 60 años. Es por lejos la más longeva de toda la historia peruana. ¿Cuál fue el secreto de ese éxito? Creo que la clave fue sobre todo la moderación, el pragmatismo. Fue promulgada también bajo el gobierno de Castilla y buscó a propósito un punto medio, un consenso entre liberales y conservadores, que se habían pasado las décadas anteriores peleándose. Una especie de pacto. Algo así. El historiador Jorge Basadre la llamó producto de un liberalismo mitigado. O sea, rescató cosas de la tradición conservadora, como volver al sistema bicameral, con Senado y diputados,
pero mantuvo principios liberales básicos como la separación de poderes, las garantías individuales, intentó equilibrar al Ejecutivo y al Legislativo, y definió al Perú como república democrática, representativa y unitaria. Entonces, la lección de la Constitución de 1860 parece ser que la estabilidad no venía de la pureza ideológica, sino de la capacidad de encontrar un punto medio. Y quizás también ayudó la bonanza económica y un liderazgo fuerte, como el de Castilla, ¿no? Yo creo que sí. Su éxito estuvo en que fue aceptada o al menos tolerada por casi todos. No fue la constitución de un bando contra otro, sino un intento de síntesis. Y esa moderación, junto con un periodo de relativa calma y prosperidad, le permitió durar 6 décadas. Atravesó incluso la Guerra del Pacífico. Su longevidad es un caso realmente excepcional. Un caso excepcional que nos lleva ya al siglo XX. Entramos al tercer periodo, que el análisis ubica entre 1920 y 1979. Aquí el panorama cambia, ¿no? Se empieza a hablar de un Estado con preocupaciones sociales, ya no solo liberales. Exacto. Empieza a surgir la idea del Estado social. Pero también aparece una tensión que ya habíamos visto antes, la distancia entre lo que dicen las leyes y lo que hacen los gobiernos, sobre todo los gobiernos autoritarios. La Constitución de 1920 parece ser un ejemplo perfecto de esto. Totalmente. Esta constitución nace durante el oncenio de Augusto Beleguía, un régimen que modernizó algunas cosas, sí, pero que fue claramente autoritario, personalista. Y paradójicamente, esa Constitución fue avanzada en temas sociales, ¿verdad? Sí, fue pionera en incorporar garantías sociales junto a las individuales y nacionales de siempre. Por ejemplo, prohibió la prisión por deudas, reconoció explícitamente el habeas corpus, que es fundamental para proteger la libertad. Y ojo, abolió formalmente la esclavitud, al prohibir el trabajo forzoso sin consentimiento ni pago. Esto fue muy importante para la población indígena, que sufría formas de servidumbre. Suena muy bien en el papel para 1920, pero ahí está la paradoja que mencionabas. No se cumplió. La paradoja brutal es que el mismo régimen de Leguía que la promulgó fue el primero en pisotearla. Durante el oncenio, perseguir opositores, cerrar periódicos, suspender garantías. Eso era el pan de cada día. ¡Qué terrible! Ilustra de forma dramática que tener una constitución muy bonita no sirve de mucho si no hay voluntad política de cumplirla, si no hay instituciones fuertes que la hagan respetar, sobre todo frente al poder de turno. Una lección amarga y recurrente. Supongo que la siguiente constitución, la de 1933, intentó ponerle remedio a eso. En parte sí. Surgió después de la caída de Leguía, y la idea era justamente evitar que se repitiera algo como el oncenio. Querían ponerle candados al poder presidencial. ¿Cómo? Prohibió explícitamente la reelección presidencial inmediata. Intentó fortalecer al Congreso, dándole poder para censurar ministros, incluso para acusar al presidente. ¿Pero en derechos hubo avances o retrocesos? Hubo claroscuros. Mantuvo el voto restringido a los hombres alfabetos, aunque, como un pequeño avance, les dio a las mujeres alfabetas el derecho a votar en elecciones municipales. Un paso tímido. ¿Y en otros temas? Por otro lado, amplió la pena de muerte, y esta se usó bastante por los gobiernos de esa época para reprimir a la oposición política, sobre todo contra apristas y comunistas. Así que bueno, luces y sombras. Entiendo. Avances y retrocesos. Y así llegamos a la Constitución de 1979, que muchos ven como un hito democrático importante. Sí, sin duda lo fue. Nació de una asamblea constituyente convocada por el propio gobierno militar que había estado en el poder desde 1968. ¿Con qué objetivo? El objetivo claro era preparar el retorno a la democracia después de 12 años de régimen militar. La asamblea, presidida por Aya de la Torre, tenía esa misión: crear un marco para la vuelta a la civilidad. Y trajo novedades muy importantes. ¿Cuáles destacarías como las más relevantes? Varias. Primero, introdujo la segunda vuelta electoral para elegir al presidente. La idea era darle más legitimidad al ganador, que tuviera más del 50%. Segundo, creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, un órgano especializado para proteger la Constitución. Es el antecedente del Tribunal Constitucional actual. Y en cuanto a derechos de participación, quizá lo más trascendental, estableció, por fin, el sufragio universal pleno. Eliminó el requisito de saber leer y escribir para votar. Incluyó a todos los ciudadanos mayores de 18 años. Eso fue un salto cualitativo enorme en inclusión democrática. importantísimo.
Y además definió al Perú como un Estado social de derecho. ¿Qué implicaba eso en concreto? Implicaba un doble compromiso del Estado. No solo respetar las libertades individuales, que es el Estado de Derecho, sino también buscar activamente el bienestar de la población, la justicia social. Ese es el componente social. ¿Se tradujo en derechos específicos? Sí, claro. Incluyó un catálogo muy amplio de derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la seguridad social, a la protección de la cultura. Además, abolió la pena de muerte para casi todos los delitos. Solo la dejó para traición a la patria en caso de guerra exterior. Se ve una evolución clara entonces, desde la moderación de 1860, pasando por los tímidos avances sociales del 20 y el 33, hasta este modelo mucho más ambicioso de 1979. Representó una aspiración democrática y social muy fuerte para el Perú de ese momento. Aunque, bueno, su vigencia plena no duró tanto como se esperaba, porque vino la crisis de los 80 y el colapso de inicios de los 90. Pero sentó bases conceptuales y de derechos que siguen siendo una referencia importante hasta hoy. Y esa crisis de los 90 nos lleva directamente al último periodo y a la Constitución que tenemos ahora, la de 1993. Efectivamente. Y para entender la Constitución del 93 es imposible, pero imposible separarla de su origen, el famoso autogolpe del 5 de abril de 1992. El día que Fujimori cerró el Congreso. Cerró el Congreso, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales de entonces. Prácticamente tomó control de todo el Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Él justificó esa medida tan drástica diciendo que el Congreso lo obstruía, ¿no?, en su lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, que estaban en su peor momento, y también para aplicar sus reformas económicas. Mencionó la corrupción también. Esas fueron las justificaciones que dio, sí. Pero la ruptura del orden constitucional fue clarísima y generó un rechazo interno muy fuerte y, sobre todo, una condena internacional casi unánime. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, presionó mucho. Y bajo esa presión, ¿qué hizo Fujimori? Se vio forzado a convocar elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD. Este CCD, donde el fujimorismo tenía mayoría, fue el que redactó la nueva Constitución, la de 1993, que luego se aprobó en un referéndum, pero con un margen bastante ajustado y, bueno, con muchas dudas sobre la legitimidad de todo el proceso. Hablemos entonces del modelo que implantó esta Constitución del 93, que es la que rige hoy. En lo económico, marcó un cambio fuerte respecto a la del 79. Sí, un cambio radical. Consagró lo que se llama economía social de mercado, que en la práctica significó reducir mucho el papel del Estado en la economía. Pasó de ser un actor protagónico, como en la del 79, a tener un rol subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? Que el Estado solo debe intervenir donde el sector privado no puede o no quiere. Se puso todo el énfasis en promover la inversión privada, nacional y extranjera, dándole muchas garantías. Y algo crucial, se le dio autonomía total al Banco Central de Reserva, al BCRP, para manejar la política monetaria y controlar la inflación. La idea era blindarlo de las presiones políticas que antes habían causado tanto desastre económico. Este modelo económico sigue generando un debate enorme hoy en día, ¿no? Muchísimo. Los que lo defienden dicen que trajo estabilidad macroeconómica, que acabó con la hiperinflación terrible de los 80s y que permitió un crecimiento económico sostenido y una reducción importante de la pobreza en las décadas siguientes. ¿Y los críticos? Los críticos señalan que este modelo ha traído mucha precarización laboral, que ha fomentado la informalidad, que sigue siendo altísima en Perú, y que debilitó derechos laborales y sindicales que la Constitución del 79 protegía más. Dicen, sí, hubo crecimiento, pero muy desigual y con poca protección social. Es una tensión que sigue ahí, vivita y coleando. ¿Y en lo político? ¿Cuáles fueron los cambios clave con respecto a la del 79? La Constitución del 93 buscó claramente fortalecer al Poder Ejecutivo y debilitar al Legislativo. Se eliminó el Senado dejando un Congreso unicameral. Muchos analistas creen que eso reduce la capacidad de control y de reflexión del Parlamento. Se hizo más fácil para el presidente disolver el Congreso también, ¿no? Sí, se facilitaron esos mecanismos. Y, originalmente, permitió la reelección presidencial inmediata, algo que estaba prohibido desde 1933.
Eso le permitió a Fujimori reelegirse en el 95 e intentar hacerlo de nuevo en el 2000. Aunque eso de la reelección inmediata ya se cambió después, ¿verdad? Sí, eso se eliminó con una reforma posterior. Pero la estructura básica de un ejecutivo fuerte frente a un Congreso unicameral sigue ahí. Y es una fuente constante de choques, de crisis políticas que vemos hasta hoy. Es interesante y hasta paradójico lo que pasa con esta Constitución del 93. Tiene lo que el análisis llama un legado dual. Exacto. Por un lado, su origen. Nació de un golpe, en un contexto autoritario. Algunos la llamaron la constitución de una democradura. Pero, por otro lado, ha terminado siendo la más duradera de la historia reciente del Perú. Ya superó los 30 años. ¿Y cómo se explica esa contradicción? Mencionaste antes algo sobre mutación constitucional. ¿Podrías explicar un poco más qué es eso? Claro. La mutación constitucional es un concepto interesante. Se refiere a cómo el significado de una constitución puede cambiar con el tiempo, no porque se reforme el texto escrito, sino por cómo la interpretan los tribunales, sobre todo el Tribunal Constitucional, y por cómo la usan los políticos en la práctica. O sea, el texto es el mismo, pero se entiende y aplica diferente. Exacto. En el caso peruano, la Constitución del 93, que al principio sirvió para darle poder a Fujimori, después de su caída en el 2000, fue usada e interpretada por las instituciones democráticas que se restauraron para, justamente, reconstruir el Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha sido clave en releer muchos artículos de una manera más garantista, más democrática, de lo que quizá pensaron los que la escribieron originalmente. Es decir, que a pesar de todas las críticas a su origen y diseño, el texto ha mostrado una capacidad de adaptación que quizás nadie esperaba. Sí, ha mostrado una resiliencia sorprendente, aunque, como bien dice el análisis citando al jurista Carlos Hackanson, sigue siendo un factor de división ideológica muy fuerte en el país. Todavía genera mucho debate. Claro. Y si comparamos rápidamente, 1860 buscaba equilibrio, bicameralismo, moderación. 1979 mantenía el bicameralismo, pero con un fuerte acento social y más controles al presidente. Y 1993 opta por unicameralismo, presidente fuerte, economía de mercado. ¿Son visiones distintas? Muy distintas, sí. Reflejan momentos históricos y proyectos políticos diferentes. Haciendo un balance de toda esta larga y a veces convulsa historia, ¿cuáles serían las grandes lecciones que podemos sacar? El análisis apunta a varias, ¿no? Sí, varias. Primero, que el constitucionalismo peruano nació como un acto de afirmación nacional, de decir somos nosotros, frente a influencias como la de Bolívar. Segundo, la experiencia de 1860 nos enseña que el consenso, la moderación y quizá un contexto económico estable pueden ser clave para que una constitución dure. Ajá. Tercero, esa tensión crónica que vimos en el siglo XX entre leyes muy avanzadas en el papel, sobre todo en derechos sociales, y lo difícil que es llevarlas a la práctica real. Ese desfase. Y yo añadiría una cuarta lección, que viene del caso de la del 93. Esa capacidad sorprendente de adaptación de un texto constitucional. Cómo la interpretación y el contexto político pueden darle una vida nueva, incluso una constitución con un origen tan polémico. Una misma ley puede servir para cosas muy distintas. Muy interesante. Entonces, mirando al Perú de hoy y al futuro, ¿cuál dirías que es el desafío principal que nos deja este recorrido histórico? El análisis sugiere algo potente, que quizás el desafío más grande y el más difícil no es tanto escribir una nueva constitución, aunque ese debate siempre está ahí, sino construir, por fin, una cultura política de respeto real a las reglas de juego, al Estado de Derecho, a las instituciones. Más allá del texto en sí. Exacto. Porque la historia peruana está llena de ejemplos donde la inestabilidad no vino tanto de si la Constitución era perfecta o no, sino de la incapacidad de los políticos para respetarla. Esos pleitos destructivos entre ejecutivo y legislativo, los golpes de Estado, la debilidad crónica de los partidos, la corrupción, esos parecen ser los verdaderos fantasmas. O sea que la Constitución del 93, con todos sus problemas de origen, ha demostrado que se puede adaptar, que se puede reinterpretar. Su longevidad y cómo se usó después de Fujimori parecen indicarlo. Sugiere que la clave para la estabilidad y el progreso quizás está menos en buscar el texto mágico y más en fortalecer las instituciones, en fomentar una cultura de diálogo, de cumplir la ley y de que los controles entre poderes funcionen de verdad.
lo cual nos deja con una pregunta final, una reflexión para quienes nos escuchan. Más allá de si se debe cambiar o no la Constitución del 93, ¿cómo puede la sociedad peruana, sus líderes, trabajar para cerrar esa brecha histórica entre lo que dice la ley y lo que se vive cada día? ¿Cómo lograr que los derechos, las libertades, no sean solo palabras bonitas en un papel, sino una realidad para todos? Quizás, como sugiere el análisis, la clave está más en la cultura política, en la práctica diaria, que en la eterna búsqueda de un nuevo texto fundacional. Una pregunta fundamental, sin duda, para el futuro democrático del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda de la historia constitucional peruana. Ha sido un viaje realmente fascinante y lleno de aprendizajes. Gracias a ti. Un placer conversar sobre estos temas.